Un poquito de economía y para eso vamos a citar al doctor José Luis Espert, que está en línea, él está en Buenos Aires, pero nos va a dar una mano para entender algunas cosas. ¿Cómo le va, José Luis? Buenas noches. Marcelo Fernández, ¿cómo están sus cosas? Hola, ¿qué tal, Marcelo? Buenas noches. José Luis, estoy empezando a ver que se está empezando a enrarecer un poquito el clima en algunos aspectos. Los diarios empiezan a mostrar las distintas cotizaciones del dólar que están subiendo, que el blue, que el contado con liqui, que el blanco, que bueno, todo ese tipo de cosas que en algunos casos están mostrando números inclusive superiores a 5 pesos. Sí. Estábamos acostumbrados hasta hace algunos meses atrás que el sector público venía con muy buena recaudación y con mucha plata para poner, invertir o gastar en distintas cosas, y ahora estamos viendo, por ejemplo, aquí en Santa Fe tenemos un déficit de 1.600 millones de pesos, el gobierno nacional ha empezado a sacar subsidios, levantando algunos impuestos, el tema de las importaciones, parece que se está enrareciendo un poquito el clima. Cuénteme un poco su impresión, por favor, José Luis. Mire, Marcelo, yo creo que la primera cosa que habría que tener presente, habría que internalizar, metérselo bien en la cabeza, es que, salvo la hiperinflación, sin duda hemos vuelto al ochentismo, después del setentismo, ¿no? O sea, cierre de importaciones, varios tipos de dólar, gobierno que amenaza con suba de impuestos, que interviene precios, hay desabastecimientos, incumplen contratos, donde no hay una regla de juego que dure más de 24 o 48 horas, encima el gobierno tiene sentado burócratas en empresas privadas por el robo que se hizo en su momento a la jubilación privada, entonces las empresas privadas de pronto tienen sentado en empleo público, no tiene ni idea de la empresa y empieza a opinar y a empiojar la cosa, como ha pasado con YPF, como hoy pasó con Molinos, de hecho también. Así que me parece que lo primero que hay que tener en cuenta es que, si bien esto es poco probable que termine en el incendio hiperinflacionario, pero todo el resto va a ser bastante parecido, digamos, ¿no? La primera cosa, desde el punto de vista conceptual, que le diría. La segunda, vinculado con su reflexión sobre la parte fiscal, yo le diría, ahora con este zarpazo definitivo que ha hecho el gobierno del Banco Central, donde básicamente ya no hay ningún límite institucional para que el gobierno reciba financiamiento del Banco Central, yo creo que ya hubo avisos acá que la cosa fiscalmente no era fácil. Yo diría, el primer gran aviso lo tuvimos en septiembre de 2007, octubre de 2007, perdón, cuando Cristina estaba o ganó las elecciones, estaba ahí, creo que fue un poquito antes, creo que lo hizo Néstor un poquito antes de las elecciones presidenciales del 2007, cuando ya subieron las retenciones a todas las que eran exportaciones agropecuarias. Después vino la resolución 125 en marzo de 2008, ya con Cristina presidente, pero en septiembre de 2007, cuando se decía que Néstor iba a pagar el costo político, el ajuste que se decía que Cristina tenía que hacer, ya ahí, estamos hablando de casi 5 años atrás, el modelo estaba mostrando sus flaquezas. De hecho, en 2007, Argentina perdió el superávit fiscal, que duró lo que duró un suspiro, digamos. El superávit fiscal arrancó en 2003, 2004, alcanza su máximo en 2004, y a partir de la primera elección legislativa de los Kirchner ya empieza a caer, cae 2006, y 2007 ya es cero. Y Néstor Kirchner, antes de las elecciones presidenciales de 2007, trata de hacer un ajuste, sube las retenciones, pero ya ingresamos en territorio deficitario a partir de 2008, y el problema ha sido creciente, digamos. Por ejemplo, el número que necesita el gobierno para pagar sus cuentas este año es de 100.000 millones de pesos. Cuando hablo del número de 100.000 millones de pesos, estoy diciendo el agujero de caja, o sea, el exceso de gastos en salarios, en jubilaciones, en obra pública, en subsidios y en pagos de deuda, interés y capital, neto de los impuestos que genuinamente recauda el gobierno. Cuando uno hace esa cuentita, da 100.000 millones de pesos este año. El agujero de caja que el gobierno, en lugar de moderar el crecimiento del gasto, en lugar de dar alguna cuota de prudencia, decidió lanzarse sobre el Banco Central, y esos 100.000 millones se lo van a sacar al Banco Central, no tenga duda. José Luis, le iba a preguntar eso. Hoy Sí. parece que la variable que más importa en Argentina es la demanda.
decir, que no caiga la demanda y no tanto algunas otras de las que hemos estado hablando en esta primera parte de nuestra conversación. La idea es sostener entonces la demanda con fondos del Banco Central. Sí, no solo la demanda que viene directa e indirectamente del fisco, sino también ya hoy fue tapa del Diario de la Nación, ¿no? Que decía que iban a usar reservas para dar crédito blando al sector privado, ya no solo atender a las necesidades del fisco, ¿no? Sino que el sector privado también va a recibir lo suyo acá. También etapas que hemos recorrido en los 80, digamos, ¿no? El Banco Central dirigiendo el crédito o bajando encajes de manera diferencial o dando redescuentos a los bancos para que los bancos presten, sí. Doctor Esperti, por último, con este panorama, ¿qué se puede esperar con la tasa, con el índice de inflación? Y la tasa de inflación, yo diría, el piso de tasa de inflación era del 2005, que estuvo en la del 2011, perdón, que estuvo en 25%. Así que 25%. ¿El piso es 25%? Sí, el piso es 25% este año, sin duda. ¿Y por se anima? eso, salvo que se le quiera serruchar el piso a Moyano, las negociaciones salariales andarán entre 25 y 30. Yo he leído que hubo un sindicato que cerró en 18. 18, pero para revisar en julio, ¿eh? Sí, para revisar en julio, sí. Yo creo que acá hay que tener en cuenta que va a haber algunos sindicatos que transitoriamente cierran en la pauta que quería el gobierno 18, simplemente para serruchar el piso Moyano. Le agradezco mucho la conversación, gracias. No, por nada. Adiós, José Luis. Conversábamos con el doctor José Luis Esperti, entonces nos daba 4 o 5 apuntes sobre cómo está viendo la economía hoy.